Feliz Día Mundial de la Bicicleta. Este no es el Día de la Comunidad, ¿no? Ese que es la comunidad se apropió del 20 de abril cuando Albert Hoffman descubrió el ácido lisérgico. Este es el día que declaró la ONU. Entonces, pues creo que también tenemos que celebrar ambos, unos más como comunidad y otros más oficiales, ¿no? Y creo que en el Consejo de Nuevo León y en Monterrey ambos se pueden celebrar. Y esta presentación habla más de accesibilidad urbana. Les voy a empezar a compartir mi pantalla, que está pensada para poder integrar una serie de elementos que dan forma a las ciudades. En este caso, tienen mucho que ver con los dos que se han hablado este día, que son el desarrollo urbano y la movilidad. Entonces, no sé si lo voy a lograr en 10 minutos, pero lo intentaré. Son tres temas, que es accesibilidad urbana, un ejemplo de cómo medirla y algunas conclusiones y recomendaciones. Y bueno, se puede definir de muchas maneras, pero tiene que ver con la capacidad de las personas en alcanzar oportunidades distribuidas en el espacio. Estas oportunidades normalmente tienen una mayor acumulación, se encuentran más juntas en las ciudades y es por eso que es muy importante ver este tema a nivel urbano y tiene distintas componentes, ¿no? La infraestructura de transporte, los usos de suelo, el componente temporal, que es nuestro presupuesto de tiempo, pero también nuestro presupuesto de dinero y también los componentes individuales, ¿no? Que tienen que ver con la manera en la que nos desplazamos. Laura, por ejemplo, dio algunos ejemplos de las diferencias en cómo se desplazan las mujeres, pero lo mismo pasa con distintas características de las personas, por ejemplo, como sus capacidades físicas. ¿Por qué es importante hablar esto cuando hablamos de movilidad? Pues porque es un paradigma actual. Antes se hablaba de transporte y se priorizaba la velocidad y la capacidad, que es el paradigma que, digamos, ha informado la mayor parte de las inversiones en infraestructura de movilidad en Monterrey y son, digamos, unas ciudades de movilidad no sostenibles. Después hablamos de movilidad, entonces ya por fin se entiende esta idea de mover personas más no vehículos y se empiezan a enfocarse en modos públicos y privados, no solo en modos privados, pero siguen sin entender que la gente no quiere moverse, la movilidad es una demanda derivada, lo que quiere es llegar a sus destinos, quiere llegar a ver a su novia, quiere llegar a su trabajo, quiere llegar a su empleo. Entonces, hay acciones que tienen que ver con la infraestructura, pero también acciones que tienen que ver con el uso de suelo y sobre todo entender esto de manera conjunta. Y es por eso que se da esta interacción entre distintas áreas de la política pública, como políticas económicas, desarrollo social, espaciales, ambientales, y obviamente pues de la infraestructura de transporte. En el medio de todo esto está la accesibilidad, ¿no? Y obviamente dentro de un paradigma de sostenibilidad ambiental, dado que no podemos hablar de otra manera con todas las amenazas, digamos, de la calidad de nuestro medio ambiente, que son pues globales, ¿no? Hablando del cambio climático, pero también locales, hablando de, por ejemplo, el aire que respiramos, ¿no? Y creo que hubo una controversia por un documento que sacó ITDP recientemente, de lo que le cuesta a los regios la mala calidad del aire generada por el transporte, que luego podemos revivir. Y bueno, entonces básicamente es esto, ¿no? Los usos de suelo, la red de transporte y el acceso a los destinos. Y entonces por eso podemos llegar a estas oportunidades acumuladas, ¿no? Y podemos medirlo. Una de estas maneras de medirlo es cuántos destinos de amor, de trabajo, de empleo, de recreación podemos alcanzar en determinado tiempo y cómo es que se forman estos anillos de oportunidad. Bueno, por ejemplo, aquí esta persona, pues caminando puede llegar a el círculo, digamos, a la isócrona más oscura, y en transporte público, pues todo esto, y en bicicleta, pues se puede llevar inclusive, hoy que es Día Mundial de la Bici, si se fijan, con la línea blanca alrededor, a la mayor parte de destinos que puede alcanzar, es más en bicicleta que en cualquiera de los otros medios, y esto es algo común en la mayor parte de las ciudades. ¿Y cómo funcionan estos anillos de oportunidad? Funcionan cuando se intersecan de distintas maneras, pero también se ven afectados por la infraestructura de otros modos de transporte y esto afecta la accesibilidad de las personas, ¿no? Por ejemplo,
En el lado izquierdo, pues podemos ver que estos chavos, ¿no? Pueden llegar ahí a ver a la persona que quieren, o pueden llegar a su trabajo, y de cualquier manera, ¿no? Pero cuando nos encontramos del lado derecho, ¿no? Y esa es la trama urbana de Ciudad Neza, que es igual a la de Nueva York, y se topan con un obstáculo, en este caso, pues podría ser eh, la carretera Puebla, pues no pueden cruzar y entonces solamente pueden acceder a la mitad de las oportunidades, ¿no? Digamos, este es un ejemplo ilustrativo, pero habla mucho de cómo esta trama vial pues, también puede afectar o afecta mucho el acceso a oportunidades de la población. Y este ejemplo de la derecha realmente es lo que sucede en Nuevo León con los diseños que han hecho tan enfocados en pasos a desnivel y soluciones de ese tipo, con una gran cantidad de barreras urbanas. Y bueno, esto aparte de accesibilidad se puede traducir de distintas maneras en políticas públicas. Ciudades alrededor del mundo han comenzado a ponerse objetivos de accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en Sydney el plan regional del área metropolitana, donde tienen el objetivo de que 2/3 partes de los residentes vivan a 30 minutos en modos sustentables del centro de la ciudad, donde se concentran los trabajos. Y en Singapur, el plan de transporte y usos de suelo, busca tener barrios de 20 minutos y ciudades de 45 minutos. Es decir, que todas las personas serían en barrios donde pueden acceder a todas las oportunidades para satisfacer sus necesidades diarias en 20 minutos y a todas las oportunidades de toda la ciudad, en 45 minutos en modos sustentables. Y bueno, como en París todo es más sexy, le pusieron la ciudad de un cuarto de hora, es algo similar a lo que tenemos acá, obviamente más humanizado y presentado de una manera más linda y clara. Entonces, pues yo creo que vale la pena ver todos estos ejemplos y buscar alguna solución pues que se adapte a Monterrey y también con un lenguaje propio de cada ciudad, ¿no? Eso sería algo muy padre, ¿no? Es decir, digamos, que todos los huertos y huercas puedan ir a la escuela caminando en 5 minutos, sería algo bonito, pero también podríamos ver otros ejemplos y cosas así que sería divertido escuchar su visión. Y bueno, ¿qué pasa en México? Pues en México pasa lo contrario. Un poco esto es un ejemplo de la ciudad Dona, que es lo que hemos construido, sobre todo a partir de las políticas de vivienda subidas de 2000 a 2018, ¿no? Donde los desarrollos promovidos por Infonavit generaron bloques de densidad aislados entre sí y del centro de las ciudades, ¿no? Esta ciudad Dona, y por eso más bien queremos hoy en día construir la ciudad Concha, que eso es algo que también podríamos trabajar y pensar en Monterrey, que de alguna manera soluciones como los famosos distritos especiales de desarrollo que están haciendo, Valle del Campestre, Purísima Alameda y otros, pues pueden contribuir a esto, sobre todo si se relacionan bien con la oferta de transporte público masivo. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Pues, digamos, es un cálculo que hicimos con la calculadora de accesibilidad de ITDP. Encontramos que, por ejemplo, en la zona de azul más oscuro, en 30 minutos caminando, las personas pueden acceder a más de 200,000 trabajos. Y entonces, digamos, por esta concentración. Sin embargo, pues hay una gran densidad de población al oriente y al norte de la ciudad y que pues eso no necesariamente pueden tener tanto acceso. Y bueno, este es otro ejemplo que tenemos, ¿no? Digamos, vemos cómo va aumentando el número de empleos disponibles a pie o en transporte público, ¿no? Digamos, aquí es un transporte público desde Reforma Urgentes y vemos cómo se puede llegar a 1,600,000 empleos. En Santa Fe, al final, con todo el transporte público, no se puede llevar a más de 90,000 empleos. Y en San Rafael, ¿no? Donde está el tren suburbano, encontramos que se puede llegar a más de 250,000 de empleos en 45 minutos en transporte público, es decir, 5 veces más que en Santa Fe, gracias a la combinación de la planeación del transporte y del desarrollo urbano, a pesar del mal entorno urbano que se ha hecho en el tren suburbano. Y bueno, en coche, ¿qué encontramos? A lo mejor parece que tenemos mucha accesibilidad a trabajos, ¿no? Estamos hablando de muchísimos empleos a los que se pueden acceder en 60 minutos, pero esto no considera el tráfico. Cuando consideramos el tráfico, encontramos que realmente esto no es tan cierto. En Monterrey, ¿qué sucede? Pues podemos ver, obviamente, como en la Ciudad de México, que los AGEPs con mayor acceso a empleos, aunque no llegan a los 200,000 como en Ciudad de México, llegan a la mitad, llegan a entre 60,000 y 100,000 empleos, son los del centro. Sin embargo, pues la gente no necesariamente vive en esa zona, ¿no? En realidad, pues el centro se ha despoblado y vive en zonas periféricas y tiene muy poco acceso a trabajo.
¿Y qué pasaría, por ejemplo, si consideramos la bicicleta, ¿no? Que es Día Mundial de la Bicicleta? Pues ayer hicimos un ejercicio para ver el acceso de empleos en distintas zonas de Monterrey, una instancia pedaleable como de 7.5 kilómetros del radio. Entonces pusimos eso y entonces en ese radio es el círculo verde y sin embargo, por la red vial y las barreras que se generan, en realidad solamente se podrían alcanzar en 30 minutos el área pintada con azul clarito y eso pues nos daría acceso de alrededor a 170,000 trabajos saliendo del Palacio Municipal de San Pedro, ¿no? Digamos, si alguien vive por ahí y quiere acceder a estos trabajos, pues tiene toda esta disponibilidad. Sin embargo, ¿qué tan cierto es esto, considerando la infraestructura vial en Monterrey? Pues encontramos que la infraestructura vial segura que tienen allá pues es realmente muy, muy limitada y también habría que discutir qué tan segura es la que se cuenta, pero bueno, tenemos estas vías ciclistas confinadas pues muy, muy, muy limitadas, ¿no? Entonces, yo les dejo esta reflexión, o sea, realmente creemos que se tiene que trabajar muchísimo a nivel banqueta y a nivel ciclovía en Monterrey, además de lo que se está haciendo en transporte masivo, y obviamente densificar en aquellas zonas donde se encuentran concentradas las oportunidades laborales. Gracias, Gonzalo. Y Eres bueno, muy amable. yo me tardé 11 minutos, les dejo aquí algunas recomendaciones y qué bueno que están en este foro. Gracias. Hiciste un gran esfuerzo, Gonzalo, hay que reconocértelo. Para cerrar tu participación, no puedo resistir la tentación. ¿Cuánto nos costaría desincentivar el uso del automóvil particular? ¿Mucho, poco, nada? Pues mira, es una pregunta que tiene muchísimas respuestas, ¿no? O sea, y también muchas oportunidades. Yo creo que hay un porcentaje importante de la población que utiliza una serie de vías de acceso confinado que hoy en día son completamente gratuitas y quienes las usan no las pagan y están generando que las personas tengan menos acceso a distintas oportunidades. Entonces, dada la inversión tan grande que tiene que hacer Monterrey en transporte masivo, en infraestructura peatonal y de bicicleta, pues creo que una estrategia podría ser empezar a cobrar o empezar a monetizar esto. Hicimos un cálculo en ITDP de lo que le cuesta al PIB metropolitano de Monterrey las externalidades del sector transporte, incluyendo emisiones, ruido y también en congestión, en tiempo, en competitividad, y encontramos que es un poquito más del 5% del PIB de la zona metropolitana lo que le cuesta. Entonces, creo que si lográramos encontrar algunas estrategias que permitan internalizar estas externalidades, pues podríamos empezar a invertir. Claro, claro, Gonzalo. Perfecto. Oye, por último, rapidísimamente, respuesta corta. Muchas ciudades aprovecharon la pandemia para expandir espacio público y medios no motorizados. En Monterrey hubo algunos esfuerzos aislados. ¿Crees que se nos pasó el carro? ¿Crees que fue una oportunidad perdida para las ciudades mexicanas? Para nada, y de hecho yo creo que la primera solución exitosa de bici que se ha hecho en la zona metropolitana de Monterrey, casi en su historia, tuvo que ver con lo que hizo San Pedro durante la pandemia. Y entonces creo que esto pues, puede ser nada más el comienzo.